Bien, hermanos. Bueno, en esta media horita vamos a seguir eh, meditando en lo que estábamos meditando. Eran aquellos eventos, personajes de antes del diluvio, en esa época antediluviana. Y qué lindo poder identificarnos con cada uno de ellos, que eran personas como nosotros, que, bueno, cada uno tuvo sus decisiones, algunos buenas decisiones y otros malas decisiones. Ya hemos visto algunos personajes y vamos a ver ahora, o a entrar a analizar un personaje del cual solo hay 3 versículos en la Biblia que habla de este personaje. Es un gran personaje, es un modelo y ejemplo de lo que nosotros debemos ser para el fin de estos tiempos. Y es Enoc, ¿ok? Enoc. Entonces vamos a primero a leer qué se dice de Enoc y luego al espíritu de profecía y vamos a ir comentando. Creo que este personaje pues es muy relevante para nosotros, no diciendo que los otros no, sino que este en especial, lo dice la hermana White, representa a los que verán la segunda venida de Cristo, a los que no conocerán la muerte y serán trasladados al cielo. Gran privilegio, pero hay que vivir la experiencia de Enoch. Lo dice el Espíritu de Profecía. Entonces, ¿cuál experiencia? Vamos a verla. Sin esta experiencia no podremos ver la segunda venida de Cristo. Podremos ser, sí, de pronto mártires, de pronto otra cosa, ¿no? Morir en la fe del tercer ángel, pero no eh, tener ese privilegio de ver la segunda venida de Cristo sin gustar, sin vivir la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, algo muy sencillo. Vamos a Génesis. Génesis es el capítulo 5, sí, a ver, 5, sí, 5. Y acá vamos a ver lo que se habla de Enoc. Dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. ¿Por qué tan poquito? Porque el versículo 24 dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa es la historia de Enoc, así de sencilla. También hay un versículo en Judas donde él profetizó la segunda venida de Cristo, donde dice el versículo 14 de Judas, dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Ese era su mensaje, el que le fue confiado. Y el tercer pasaje bíblico está en Hebreos 11:5, donde dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y bueno, ahí nos vamos a quedar y vamos a ir ahondando poco a poco en lo que significan esos 3 sencillos pasajes bíblicos donde se habla de Enoc, pero que suficiente para poder hacerse una idea de este personaje. Bueno, aquí hay una diferencia y quiero resaltar esta palabra. Anduvo, andar con Dios. ¿Desde cuándo Enoc anda con Dios? Esa es la primera pregunta. O apenas él fue adulto ya empezó a andar con Dios. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Desde Después de que cuándo? engendró a Matusalén. Es, exactamente. Él tiene un periodo de 65 años, engendra a Matusalén. ¿Ok? Matusalén es el hombre que más vivió de todos los mortales, 962, 969, perdón, 969, sí. Matusalén es un nombre profético
Y es costumbre de los profetas ponerle nombres a sus hijos que signifiquen algo que va a acontecer. Enoc es el primer profeta, digamos, declarado profeta en tiempos antediluvianos. Y Dios lo levanta como siempre en un momento en que se necesita. Momento difícil. Ya lo vimos el sábado pasado cómo estaba el mundo antediluviano, ¿no? Ya vimos todo lo que hacían, idolatría al 100, la inteligencia de ellos, pues muy grande, la usaban para el mal, como dice la palabra, de continuo para el mal, cruzaban especies, hacían híbridos entre animales, entre humanos y animales, creaban híbridos que hoy en día ya los están creando, existen en las bases subterráneas, el mundo los va a ver pronto. O sea, todo eso se repite, como lo dijo el Señor, como en los días de Noé. La maldad era terrible y nadie quería simplemente, o sea, nadie quería escuchar las cosas de Dios, sino todos querían, era la mayoría, era ir tras las riquezas, tras el poder. La tierra estaba recién creada, tenía todos los recursos naturales que quisiera. El oro era como el polvo, las piedras preciosas, como, o sea, estaban ahí todo el tiempo. Eh, el paisaje era muy diferente a lo que hoy en día es. El oxígeno, el ciclo hídrico, todo era muy diferente. Todo estaba recién creado, los alimentos daban poder de nutrición impresionante. Eh, en alguna parte, yo no sé dónde leí que los músculos de ellos eran como hierro, creo que está en la palabra, como hierro, o sea, esas fibras musculares de ellos, esas piernas, sus brazos, es una cosa, eran muy fuertes, no necesitaban libros para escribir las cosas, tenían una capacidad de memoria impresionante, facultad mental al 100, se grababan todo expresamente, palabra por palabra, con solamente una vez repitiéndoles o contándoles algo, ya ellos se lo grababan. Entonces no necesitaban escribir nada, libros de esa época. Eso lo dice el espíritu de profecía. Tal era su poder cognitivo, su poder de aprendizaje y todo esto. Tenían a Adán mismo, que sabía todas las cosas que Dios mismo le contó de la creación, y tristemente se lo usaron para el mal. En esa época que se necesita, Dios levanta a Enoc. ¿Ok? Enoc significa el iniciado o el que inicia. Y curioso, él inicia, él es el primer profeta. Él es el primero que es trasladado al cielo. Él es el primero en varias cosas. Pero también la Biblia menciona algo muy bonito, y es que cuando engendra a su hijo, algo impacta en su vida porque dice que Enoc empezó a caminar con Dios. 300 años después de haber engendrado a Matusalén. ¿Qué pasó ahí? Vamos a leerlo del Espíritu de Profecía. Vamos a leer qué pasó. O sea, eso tuvo un impacto en su vida. ¿Ok? Bien. Vamos a leerlo de los patriarcas y profetas. Aquí. Entonces vamos a, si alguien desea, a ver, un momentito acá. Voy a ponerlo un poquito más grande. A ver, está, bueno, ahora sí creo que está un poquito mejor. ¿Quién desea de leerlo? Con mucho gusto. Hermana Doris, siga adelante. Gracias. Ay, pero aquí me entra feo. Si se ve distorsionado es por la calidad del internet. Ay, entonces no puedo. Sí, se ve distorsionado, hermano. No sé. Sí, mejor Bueno, que entonces de otra. bueno, segundo. Bien, esposa querida, si quieres, por favor. Dice, las escrituras dicen que no tuvo un hijo a los 75 años. 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída
y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, o sea que alcanzó a conocer a Adán, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su hijo y la confianza que los hijos de Dios puedan tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Qué lindo párrafo. Hay varias cosas, ¿no? Bueno, uno, sí. Adán y Enoc se conocieron, claro. Adán le contó todas las cosas que vivieron en Edén a Enoc. Y les contó la caída, les contó todo lo que pasaron. En ese momento Adán tenía unos 700 años, más o menos. Y bueno, ustedes saben que Adán vivió 930, o sea que ellos dos, digamos que compartieron. Y aunque Enoc era del linaje, o sea, sí, pertenecía, como dice acá, al santo linaje, pues él aprendió a amar, a temer a Dios, guardando sus mandamientos en la primera parte de su vida. Noten que él tiene dos partes. Una en donde él sí ama, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque pues él pertenecía al linaje y eran los depositarios de la verdadera fe, como dice acá. Eh, los que guardaban, atesoraban el pacto, o sea, el que vendría la simiente prometida, o sea, Cristo Jesús. Entonces, esa era la primera parte de su vida, pero la segunda viene a ser cuando nace su primer hijo, ¿ok? Aquí. Ahí hay un antes y un después, porque él ahí con ese hijo que Dios le da, comprende, comprende, dice acá, varias cosas. O sea, Dios usa a este hijo para llevar a Enoch a una experiencia más íntima con Dios. El ver cómo el hijo confiaba en él de una forma tan sencilla, como dice acá, sí, el ver cómo su hijo iba a él, se echaba en sus brazos, tal vez mientras lo consentía, mientras dormía. Todo eso lo llevó a pensar en el maravilloso amor de Dios para con nosotros, como un padre cuidando a su hijo. Entonces para él eso fue un antes y un después, fue clave en su vida. Y dice acá que comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Entonces, como dice acá, conoció el amor de su hijo hacia él. Cuando conoció ese amor de su hijo hacia él, conoció el amor de Dios hacia nosotros. Y al Dios querer enviar a su hijo Jesucristo, a la simiente prometida. Entonces eso es lo que cambia su vida. Y a partir de ahí empieza a caminar con Dios. Y pues eso es una enseñanza porque a veces creemos que porque guardamos los mandamientos, tememos a Dios, lo amamos tal vez con amor imperfecto, eso ya es caminar con Dios. Entonces ya me llama mucho la atención eso, porque no necesariamente el que uno guarde la ley signifique que ya camino con Dios. Noten que no guardó los mandamientos, ahí dice que los guardó en la primera parte de su vida. Pero de ahí a tener una experiencia directa con el Señor es diferente, ¿sí? Los guardó y conocía de Dios, pero a partir de que tiene su hijo comienza a entender muchas cosas y empiezan a hacer en él un interés por no conformarse solo con lo que sus padres le dieron, ¿sí? Sino empezar a caminar con Dios para tener una fe ya no prestada a sus padres, ya no pronto por herencia, sino su propia experiencia con Dios.
Esto me llama la atención. No sé si ustedes quieren mencionar algo. Me llama la atención algo más. A mí sí me llama mucho la atención. Bueno, ahorita sí puedo mirar esto que dice que él habló con Adán, que él alcanzó a hablar con Adán. O sea, yo pensé que ya Adán hacía muchos años estaba muerto, pero por lo visto no. Por lo visto tuvo, yo diría, ese privilegio de distinguirlo, ¿no? Y de trazar palabras con él. Hasta ahora me desayuno, hermano, la verdad. Cuando Adán murió, 7 años después se llevaron a Enoc, para que usted más o menos entiendan los tiempos, ¿no? O sea, casi que al tiempo se lo llevaron ambos. Uno a la muerte y otro al paraíso. ¿Sí? Claro, Adán va a resucitar. Bendito sea el Señor, porque lo dice el Espíritu Profecía. Uno tuvo que gustar la muerte, el otro no. Pero juntos los separa 7 años desde que fueron, digamos, llevados en diferentes condiciones. Entonces, eh, se hablaron ambos y se hablaron mucho. Voy a aportar dos cosas. Por Una, favor. que me llama la atención, que ese mismo, yo le llamo patrón, también lo vivió Abraham, ¿no? Con lo de su hijo. Entonces, cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza, eso mismo describe la hermana Helen White cuando Abraham, ¿no? De esa manera pudo comprender el amor del Padre hacia nosotros. Entonces, me llama la atención que tanto Enoch como Abraham vivieron esa experiencia a través de su hijo. Y me llama la atención que Abraham es el padre de la fe. Y me llama la atención porque él es justificación por la fe. Y Enoch, aunque tienen ese patrón, Enoch viene siendo lo que va a representar los 144,000 que no conocerán muerte. Y me llama la atención más aún, que yo lo leo acá, que dice, Enoc había amado uno y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Esa fue la primera fase. ¿Y sabe a qué me lleva el Señor? Cuando dice el mensaje de los tres ángeles, temed a Dios. O sea, él había que temido a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio que había llegado. Dice en qué Apocalipsis 14. Estoy leyendo sobre el mensaje de los tres ángeles. Y en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces veo esos dos aspectos que tiene del mensaje de los tres ángeles, tanto del comienzo como del final del tercer ángel. Y acá dice que esta fue la primera parte de su vida. O sea que él había cumplido esa primera parte, que se cumplirá los que viven y los que estén al final, que son la justificación por la fe. Porque de ahí en adelante se necesita el mensaje del cuarto ángel que va a venir con poder y gran poder para darle el poder a esa generación que quede final, para poder llegar a ser la última fase, que serán los 144,000. Y me llama la atención que aquí divide la vida de Enoc en dos fases. Y qué curioso que esas dos fases son los que cumplirán y los que llegarán poco tiempo antes, que son la justificación por la fe y los 144,000. No sé si me hice entender lo que les estoy diciendo. O si tienen alguna pregunta, porque podemos mirar la Biblia. Temed a Dios y darle honra. Él cumple esa parte. Guardar Amén. sus mandamientos. Y eso tiene Am- que ver con el mensaje de los tres ángeles. Amén. Así es. Sí, Pero sí se esa fue la entendió. primera parte de su vida, ¿sí ves? Y viene una segunda parte, por eso es que a él se lo llevan. Esa segunda parte la conecto con Apocalipsis cuando viene el mensaje del cuarto ángel. Y por eso, cuando voy a 1888, se necesitaba recibir el mensaje de la justificación por la fe, porque necesitaban el mensaje del cuarto ángel, que es poder, o sea, el Espíritu Santo, para que existiera poder en cada persona,
¿Poder qué? Poder para vencer sus pecados que todavía no han podido ser solucionados. Poder para poder llevar ese mensaje con el fuerte pregón al final de toda esa historia. Entonces, por eso me llama la atención que aquí la hermana Helen White divide en dos fases. Y la primera fase la relaciono con el mensaje de los tres ángeles. Y la última fase que representa los 144,000, y por eso él tiene una experiencia diferente, más allá, y él es trasladado. Y eso sucederá para el tiempo del fin. No venga a decir a esto, Amén. pero él fue duramente perseguido, como van a perseguir a los 144,000. ¿No es cierto? No, lo que están hablando aquí es el carácter, Ya. la perfección, el conocer al Señor, el que la mente de Cristo esté impresa en la mente y en el corazón, los clones de Cristo. Por eso Él tiene dos fases. La primera fase va a ser ese grupo que va a llegar hasta ahí, y la última, y por eso es que lo curioso que nos llama aquí la atención la hermana Helen White, leer entre líneas, es que tanta la experiencia que tuvo Abraham cuando le nació su hijo es la misma experiencia que tiene Enoc. Pero Enoc, cuando la tiene, es para pasar a la segunda fase. Abraham la tiene para hacer, porque él había fallado en todas las pruebas de la fe y le quedaba la última, la de su hijo. Y ahí, solo ahí, él ya es el padre de la fe, justificación por la fe, y entendió todo. Pero llegó hasta ahí. Sí, que no va más allá. Bueno, Y lo curioso interesante. es que no se queda uno solo ahí, porque uno tiene que ir a Apocalipsis para ahorita nosotros. ¿Ve? ¿Por qué tuvo esa diferencia? ¿Qué fue? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, fue tenaz porque él antes tuvo la primera fase y la necesitamos, tener esa experiencia. Mensaje de los tres ángeles. Y ya ahí sí vendrá el mensaje del cuarto ángel, viene con todo el poder. Y ahí es donde se cumplirá esa fase que no conoceremos muerte y llegaremos a ser parte de los 144,000 para su honra y su gloria. Amén. Bueno, hay espacio para dos parrafitos más. Hermana Lucy, no sé si usted vea bien para poder ayudarnos a leer, si es posible. Voy a ponerlo aquí. Estos dos parrafitos. No se escucha. Dice, Ya, ahora sí. el andar de Enoc con Dios no era en... Uy, es que espérate que no la estoy viendo bien. Espérate que es que estoy aquí como oscura. En arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se asió de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. Uy, así nos toca a nosotros. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andará dos juntos si no están de acuerdo. Y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que les queda poco tiempo de vida o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Amén. Eso es para explicar cómo era el andar de Enoc con Dios, ¿sí? Esto no era un retiro monástico ni algo de visiones, arrobamientos. No, andar con Dios, dice acá, es algo muy sencillo.
es en el cumplimiento de los deberes de la vida diaria. Ahí se anda con Dios. No No hay es otra. sencillo, Mm. muy difícil. O sea, sencillo decirlo, ¿no? Leerlo. Pero la carne tiene un impulso que es contrario al andar con Dios. Dice acá que él no se aisló de la gente convirtiéndose en un ermitaño, ¿no? Él tenía que hacer una obra para Dios. O sea, él tenía una responsabilidad que Dios se la dio. Y la empezó a ejercer en la familia, con los hombres, como esposo, como padre, como amigo, ciudadano. Dice acá, fue firme y constante siervo de Dios. Eh, pero eso fue progresivo, como dice acá. Sí, a medida que pasaban los siglos, en los 300 años, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente. O sea, no fue algo que fue instantáneo. Una pregunta, Tommy, ¿esto que tú estás hablando es después en la segunda fase o la primera? La segunda, la Ok. segunda. Sí. Entonces, ese es el andar de no con Dios, ¿no? Que a veces Tommy, se ¿y qué confunde uno. significa ser fue firme y constante siervo de Dios? Decisiones. Y bueno, Ser como Jesús. Exacto. ¿Y cómo llegas a ser como Jesús? Por eso la primera fase. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y tiene la fe de quién? ¿De Enoc o la fe de Jesús? Amén de Jesucristo. Entonces ¡Wow! aquí empieza a Qué producir frutos, ¿sí maravilloso. ven? Acá lo que está mostrando Tommy, estos dos párrafos son los frutos. Después de tener la paciencia de los santos, pero sobre todo de tener la fe de Jesús. Ya no era la fe de Enoc. Sí, de trabajar por esa fe. Claro, Interesante. porque si no hay fe, entonces eso quiere decir que no creemos, ¿cierto? No De creemos en tener sus una principios. relación personal, íntima, diaria con el Señor. Así es. De esa manera, tú empiezas a creer como el niño cree en el papá, porque lo conoce. Pero nosotros no podemos creer en alguien que no conocemos. Nosotros no podemos ser firmes, nosotros no podemos ser constantes, siervo de Dios, eso es falso de toda falsedad. Entonces, estos fueron los frutos del. Por eso le preguntaba a Tommy, ¿esta es la primera o la segunda fase? Y él contestó bien, o sea, la segunda fase. Y eso viene siendo el resultado final de lo que será el final de los 144.000. Pero para eso, el principio es temer a Dios. Segunda fase, por eso él dice que tenía que, temía a Jehová y qué más, Guardaba sus mandamientos. guardar sus mandamientos. Pero ¿cómo se logran guardar los mandamientos? Entonces, para eso uno va a Apocalipsis, ahí le dice que debe tener ¿qué? La fe de Jesús. Por eso la fe de Jesús, su fe, que esa fue la fe y el Espíritu Santo que estaba en él, quien logró guardar los mandamientos. Eso es lo Amén. que está previsto para nosotros. ¿Lo creemos? Ese es el problema, primer paso. Sí, y Y, el hecho de que y aquí dice que su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, o sea, sincronizado. tremendo. Imagínense a qué nivel. Claro, porque ahí sabe qué me decía yo, pensar, Tommy y hermano, yo decía, a veces nosotros oramos, ¿cierto? Y pues seamos honestos, o sea, no nos contesta y nos damos cuenta que no está en armonía con la voluntad de Dios lo que nosotros estamos pidiendo. Y Dios no nos da lo que nosotros queremos, Dios nos da lo que a nosotros nos sirve. Y cuando a mí, yo ya entiendo que eso que me sirve, yo ya estoy en armonía con el Padre, yo lucho menos, pero mientras tanto estoy luchando porque tengo que decirle la verdad que me molesta hacer eso, me molesta que me pida esto, no me gusta esto, no estoy en armonía. Como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque no está en armonía con la voluntad de Dios. Y no está en armonía porque usted no produce frutos, porque usted no tiene la fe de Jesús. Entonces yo me empiezo a devolver. ¿Por qué no tiene la fe de Jesús? Porque no hemos practicado, no hemos trabajado con el Señor una paciencia y no lo he tenido en cuenta. No temo en Jehová. Ese es el principio de todo. Temed a Dios y dale honra. Amén.
Y es que en el párrafo, en el último frase del párrafo anterior dice que él meditaba día y noche de ese tema, del infinito e inescrutable amor de Dios, día y noche, y que con todo el fervor de su alma trató de manifestar ese amor a la gente entre la cual vivía, que habla ya el siguiente párrafo, ¿no? No sé de qué hablas, ¿no? Es que está moviendo y no leo. Está ahí, dice, ahí. Ujú. No, está tu micrófono. Sí, ahí se ve. El último. Ya es que se estaba moviendo la página sola, entonces, bueno, te referías a esto, ¿no? Meditación día y noche. Ok. Bien, hermanos, no sé si hay algo más. Ya hasta aquí, pues llegamos ya, tiempo se acabó, pero en otra oportunidad seguiremos con la ayuda de Dios. Es bien bonito este mensaje, ¿no? Hermosísimo. Me parece que seguir leyendo esta parte, tome que dice, muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que les queda poco tiempo de vida, o que la vida de Cristo está o que la venida de Cristo La está venida. por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía. Mire lo importante, la fe y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. O sea que mientras se me fortalece la fe a medida, cada paso, cada día que pasa, cada año, cada prueba, el amor hacia el Señor me va creciendo, porque tú estás teniendo una relación real, personal, y lo estás viendo en tu vida, cómo te ha acompañado, cómo has visto, ¿cierto? Todo ese amor inmerecido en nuestra vida, cómo nos trata, no como mereciéramos, sino con tanto amor y misericordia. Entonces, todo eso empieza a desbordar en uno un amor hacia Él. Sí, Y por eso los pasos, o sea, y a veces hemos leído mucho sobre el mensaje de los 3 ángeles, hermano, pero es que esa es la clave. Esa es la clave, temer a Dios. No sé si Tommy hoy estaba hablando o fue que yo tuve un sueño, algo sobre temer a Dios que era. sí. Bueno, podemos orar y dejamos ahí. Próxima oportunidad seguimos. ¿Alguien quiere orar para finalizar? Yo. Bueno, entonces nos postramos de rodillas, porque pues es ante el Padre amoroso y misericordioso. La honra y la gloria sea para Él. Excelentísimo Padre, gracias. Señor, gracias porque nos deleitamos en ti y porque a través de los años nos confirmas de todas estas verdades, Señor, porque nos confirmas a través de este profeta Enoc de que ese amor inconmensurable para con nosotros, tus hijitos, Señor, está ahí latente y que nos quiere atraer cada momento, atraernos hacia ti, hacia que nuestro corazón armonice con tu voluntad y poder reconocer de que sí, hemos sido rebeldes y nos hemos separado de ti y por eso hemos tenido que tener dolor, sufrimiento. Pero ahora, Señor, delante de tu presencia estamos, Padre, para que nos tomes como enteramente tuyo, Señor, y nos laves y nos limpies de toda esta inmundicia que hemos practicado y quite este espíritu de rebelión en el nombre de Jesús, sea echado fuera de cada uno de nosotros, sean atados y echados a lo profundo del abismo, Señor, para que no hagan más daño a estos seres humanos. Muchas gracias porque estás preparando mansiones celestiales, Señor, para que podamos allá morar contigo, con Jesucristo, y podamos, Señor, estar felices y gozosos. Gracias porque nos preparas, nos capacitas y nos habilitas. Por eso la importancia, Señor, de reunirnos cada sábado y alegrarnos en ti por todas estas misericordias y compasiones que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente, fuente de vida, fuente de felicidad.
fuente de bendiciones que no la da nadie, Señor. Ni el enemigo mismo las da, sino que tú eres el que concedes todas estas grandes bendiciones. Gracias, Señor, por traernos aquí a deleitarnos y a estar gozosos en tu palabra. Aumentanos la fe y vivifícanos conforme a tus misericordias. Todo esto te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo, donde hay poder y amor, perdón y misericordia. Amén.